Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios y vamos a continuar hablando sobre la armadura de Dios para el creyente. Yo voy a leer el texto para recordaros el pensamiento general que Pablo nos da sobre este asunto. So I'm going to read that text in Spanish, and you can do it in English if you have opened your Bible in the 6th chapter. Yeah. You see, I have read the first paragraph. Yeah. So now I'm going to read the text. Okay, so do you want me to go to what you sent me, or are we reading from the scripture? Well, now we are going to read from the scriptures, but then you have to retake the paragraph, okay? Okay. Sí, así que comenzando en el versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Me da un poquito de agua? Así que una simple lectura de este texto nos hace ver claramente que estamos involucrados en una batalla muy seria. El mundo entero es un campo de batalla entre Dios y Satanás, ¿no? Ángeles buenos y ángeles caídos, hombres santos y hombres impíos. Aunque para nosotros como cristianos que somos, todo esté bien, en un sentido eterno, pero mientras permanezcamos en este mundo, estamos comprometidos en una batalla muy seria, en una guerra. Es de alguna manera una lucha de vida a muerte, una lucha con las hordas invisibles de maldad detrás del mal visible en el mundo, y estas son fuerzas demoníacas que controlan las mentes de los hombres y las culturas del mundo para activar los propósitos de su líder, que no es otro que el mismo Satanás. Nosotros entonces luchamos, como dice Pablo, no contra carne y sangre. Nuestro enemigo es más temible que lo meramente humano. Luchamos contra seres espirituales, demonios que están detrás de todo. En consecuencia, cada hijo de Dios debe verse a sí mismo como un soldado. Todos hemos sido llamados a la batalla. Todos hemos sido reclutados por el Rey de Reyes y no podemos esquivar el reclutamiento y no hay prórrogas. Luchamos contra enemigos que no podemos ver, enemigos que no podemos tocar, enemigos que no podemos esquivar. Necesitamos protección, necesitamos fuerza y necesitamos sabiduría más allá de la nuestra propia. Podemos tomar todo lo que es nuestro en Cristo. Todo lo que se enumera para nosotros en el capítulo 1 de esta epístola, todas las bendiciones que son nuestras en los lugares celestiales, en Cristo, y que se describen en los primeros 3 capítulos. Podemos hablar sobre el maravilloso don del Espíritu Santo. También se nos ha dado la revelación de Dios en su palabra, y aún con todas estas bendiciones, con la presencia del Espíritu Santo y con el recurso
que es la palabra de Dios, aún así no podemos estar en pie en nuestra propia fuerza. De hecho, se nos recuerda en 1 Corintios 10 que cualquiera que piense que está firme, mire que no caiga. Tenemos que reconocer que como cristianos vivimos en un lugar muy peligroso, es decir, este mundo. Hay peligros a nuestro alrededor y está enmascarado con toda clase de engaños. Ahora, no estamos diciendo que somos tan vulnerables que podamos perder nuestra salvación, nuestra eternidad prometida, pero ciertamente podemos perder la batalla de poder ser de utilidad, la oportunidad de vivir en el gozo y en la bienaventuranza si no aprendemos a luchar con eficacia. Solo un recordatorio en esta línea. En Juan 10:29 Jesús dijo esto, que cualquiera que le pertenezca, nadie podrá arrebatárselo de su mano. Arrebatado es haparzain en el griego. No podemos ser arrebatados de la mano de Dios o de la mano de Cristo. Satanás no puede vencer a Dios y sin embargo podemos caer en el pecado que nos vuelve inútiles y sin gozo y nos somete a la disciplina divina. No perderemos la guerra, pero podemos perder batallas en el camino y vivir en el estancamiento de la derrota. Por eso se nos dice en el versículo 11 que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Queremos victoria, queremos bendición, queremos ser útiles, queremos gozo, queremos la libertad de la plenitud del compañerismo cristiano y la adoración de una vida armada contra Satanás. Ahora, solo un poco más a modo de introducción, profundizando un poco más en el versículo 12 por un momento, que porque ahí se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no luchamos contra los humanos, sino contra los gobernadores, los poderes, las fuerzas mundiales que están en tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestes. Perdón. Todas estas son declaraciones que nos ayudan a identificar una jerarquía. Y esta jerarquía, francamente, no es nueva para nosotros. Porque claramente existe una jerarquía entre los ángeles, incluso antes de la caída de Satanás y de sus demonios. La forma en que Dios creó a los ángeles y la forma en que los organizó no fue la misma, como si fueran idénticos entre sí. Eso es un concepto erróneo. No todos los ángeles son iguales. Hay diferentes tipos de ángeles, hay ángeles y entre ellos hay querubines y serafines. Hay ángeles y hay arcángeles, y esos serían los que están por encima de los ángeles normales. Y luego están los superángeles o los superarcángeles, que incluso tienen nombres propios como Miguel, Gabriel e incluso Lucifer. Entonces hay una estructura, hay una jerarquía cuando Dios creó a los ángeles. Y Dios comunica su voluntad a los arcángeles que difunden esa voluntad a los ángeles que la llevan a cabo. Y cuando Satanás cayó y se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, una tercera parte de ellos cayeron con la misma variación de habilidades y poderes que estaban en la creación o en su creación original. Solo que ahora en una condición caída, pero todavía hay un orden entre los demonios. Hay una jerarquía entre los demonios. Y el ángel sobre todos ellos, que no es por naturaleza diferente a ellos, sino más poderoso que ellos, es el mismo Satanás. Él también es un ángel como todos los demás ángeles. Es un ángel caído como todos los demás ángeles caídos. Es un demonio como todos los demás demonios, solo que no fue creado como todos ellos, fue creado para estar por encima de todos ellos con poderes superiores.
Entonces, al luchar contra el mundo de los demonios, no estamos luchando, se podría decir, contra una gran cantidad de ángeles igualmente empoderados o igualmente dotados, que están haciendo lo que sea que hagan de forma independiente. Estamos en guerra contra una jerarquía muy sofisticada que opera en cierto grado de arriba hacia abajo, aunque debido a que son ángeles caídos, están por naturaleza en una condición caída, y una condición caída sería una condición de orgullo y rebelión, y por lo tanto debe ser muy difícil para Satanás coordinar todo el trabajo. Los santos ángeles, en la jerarquía de la estructura en la que operan perfectamente en una manera santa. Los ángeles caídos operan de una manera imperfecta, porque siendo ellos mismos imperfectos son rebeldes y malvados por naturaleza y se resisten a la estructura misma de su propio sistema. Pero no obstante es sofisticado y Satanás hace lo que quiere como arquitecto de esquemas a través de la jerarquía de estos ángeles, a veces llamados principados y potestades y gobernantes, y son colocados en lugares estratégicos. A veces Satanás coloca a algunos de estos demonios muy poderosos en posiciones detrás de los gobiernos, como podemos ver en Ezequiel 28, en Isaías 14, en Daniel 9 y 10. ¿Ves? Estos poderes jerárquicos, estos tipos elevados de demonios, con poderes por encima del resto de los demonios, son colocados en posiciones muy estratégicas. Posiciones para efectuar los propósitos de Satanás a través de ciertas naciones, siempre con el fin de obrar en contra de los propósitos de Dios. También se identifican con la palabra tinieblas, que sería paralela a la palabra maldad. La oscuridad representa el carácter de este dominio. Recuerda Colosenses 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La oscuridad describe un par de cosas: ignorancia e inmoralidad. En la Biblia encontrarás que la oscuridad se usa como metáfora de la ignorancia y la encontrarás como metáfora de la maldad. Así que el reino de las tinieblas es a la vez ignorante y malvado. Así que debemos ser conscientes del hecho de que estamos tratando con un sistema espiritual muy poderoso, dirigido, o al menos intentado ser dirigido, por el más poderoso de todos los ángeles caídos, el mismo Lucifer, quien anteriormente era el hijo de la mañana, el querubín ungido. Podrías haberlo llamado el líder de la adoración en el cielo. No debemos pensar que podemos resistir a este tipo de poder en nuestra propia carne. Nos enfrentamos a los poderes de las tinieblas en lugares celestiales. Nos enfrentamos a esta jerarquía de demonios inicuos que ejercen su oficio creando una cultura mundial que es anti-Dios. No siempre es abiertamente anti-Dios, pero puede ser incluso religiosamente anti-Dios. Puede ser, si puedo acuñar una palabra, anti-Dios cristianizada, que puede hablar de Jesús y puede hablar de la Biblia de manera positiva, pero sigue siendo anti-Dios. O se puede condenar a Jesús y condenar a la Biblia y seguir siendo el mismo sistema. Satanás es astuto. La Biblia se refiere a las artimañas del diablo, se refiere a las maquinaciones del diablo, como hemos leído en el versículo 11 aquí en Efesios capítulo 6. Me parece que va más allá de la comprensión, en un sentido que al comprender esto, la Iglesia puede actuar como si esto ni siquiera existiera. Hay una cierta frivolidad en la Iglesia, ¿no? Hay una cierta superficialidad en la Iglesia. Hay una cierta tontería
en la iglesia. Los pastores se convierten en comediantes más veces de las que nos gustaría pensar. Y esto debe abordarse con mucha seriedad. Este es un poder sombrío. Y para que podamos lidiar con eso, el versículo 13 nos lleva a la discusión que vamos a ver en la armadura. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Ahora, ya dijimos eso en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Como soldado, o como el soldado que se levanta cada mañana y se la ponía para ir a la batalla, tú te levantas cada mañana para ponértela también. Te la pones un día y te la vuelves a poner y te la sigas poniendo porque es la única forma en que podrás resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día en que el mal domine este mundo. ¿Y qué día es ese? Ese día es este, y este día durará hasta que Cristo tome posesión del mundo, hasta el reino milenial. Queremos ser capaces de dominar en esta era el mal satánico, para poder resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, permanecer firmes. La palabra resistir está en la traducción de la New American Standard. Algunas traducciones tienen la palabra estar firmes o en pie ahí. De hecho, es exactamente la misma palabra griega que se usa, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 7, donde dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Es exactamente el mismo verbo que se usa en 1 de Pedro 5:9, resistiendo firmes en la fe. Así que aquí está la tercera vez que se usa ese versículo para resistir a Satanás. Y la única forma en que podemos resistir, es decir, detener sus avances en nuestras vidas a través del sistema en el que vivimos, el sistema mundial, el cosmos maligno y malvadamente ordenado, es tener la armadura puesta. Y si tenemos puesta la armadura, podremos resistir en el día malo y podremos estar firmes y ser fuertes. Esto es de lo que estamos hablando. Obviamente esto es algo serio para el escritor, y esto es serio para el autor, detrás del escritor, que no es otro que el Espíritu Santo, y nosotros debemos tomarlo muy en serio. Es por eso que se nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios, se da ahí un mandato muy simple en el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 13, donde dice: estar alerta, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Y cómo es portarse varonilmente? Pues siendo fuertes. Sed fuertes, hacer todo con amor, pero ser fuertes, estar firmes, actuar varonilmente, lo cual, si tomas prestado ese concepto y lo retomas del Antiguo Testamento, se traduciría como sé valiente. Este es un momento para tomar una posición contra un sistema malvado muy sofisticado. Tenemos que ser fuertes para salir victoriosos. Y Pedro nos advierte varias veces, y Pedro es la persona idónea para advertirnos. ¿No es así? Porque si no recuerdo mal, perdió muchas batallas. Muchas. Tal vez por eso nos recuerda con tanta frecuencia que debemos mantenernos firmes, que debemos resistir el ataque de Satanás. En una noche, en 3 ocasiones separadas, y si las sumas tal vez hasta 6 veces, perdió la batalla y negó a Jesucristo. Escucha sus palabras en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino sed santos también en toda vuestra conducta, como el santo que os llamó. Preparad vuestras mentes para la acción. Mantente sobrio en espíritu. Fija tu esperanza completamente en la gracia que te será traída cuando Cristo sea manifestado. En el capítulo 2 dice: desechando todo mal, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Y él repite estos mandatos incluso en su segunda epístola.
advirtiéndonos lo que creo que es uno que todos deberíamos tomar a pecho. Segunda Pedro 3:17 dice: así que nosotros, oh amados, o vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vaya, él lo sabía. Él vivió eso, lo sabía por experiencia. Y la verdadera recompensa se la ganan los que se mantienen firmes, los que resisten. El verdadero testimonio del honor de Cristo lo dan los que se mantienen firmes, los que resisten. El ser verdaderamente útil pertenece a aquellos que están firmes y resisten. Así que Pablo nos está diciendo que tenemos que estar a la defensiva también. Ese es el objetivo principal aquí. Tenemos que estar a la defensiva. Sin embargo, hay un lado ofensivo, y es este. La razón por la que tenemos que estar a la defensiva es porque también estamos a la ofensiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues, quiero decir, si no estás haciendo nada, si no vas a tener una gran batalla que lidiar, ¿no? Si vives cada día para ti mismo. Pero si te dedicas a asaltar el reino de las tinieblas, tendrás que defenderte, porque básicamente estás a la ofensiva. Y cuanto más eficaz sea tu ataque, más necesaria será tu defensa. Pablo entendió que estaba invadiendo el territorio que es del diablo. Usando las palabras de Judas, estaba arrebatando tizones del fuego. Hizo estas incursiones todos los días de su vida en territorio hostil del enemigo, que por supuesto enfureció a su adversario y aumentó la oposición. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el apóstol fue a la ofensiva y por lo tanto tuvo que resistir? Pues porque se preocupaba por las almas de los que estaban cautivas, de las que estaban cautivas por Satanás. Comprendió lo que escribió en 2 Corintios 10 acerca de asaltar fortalezas para rescatar a los cautivos, derribar fortalezas que él describe como ideologías. Cualquier idea levantada contra el conocimiento de Dios, cualquier idea impía, cualquier idea falsa, cualquier idea satánica, ya sea una idea religiosa o una idea irreligiosa, es una fortaleza satánica, ¿no? Pablo estaba asaltando las fortalezas ideológicas que mantienen prisioneras a las personas con el fin de liberarlas, como lo expresa en 2 Corintios capítulo 10, y llevar a todos cautivos a Cristo. Pablo los quería para Dios, anhelaba que fueran rescatados del reino de las tinieblas y llevados al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, mientras que la armadura es defensiva para que podamos estar en pie y resistir, la batalla es muy grande porque estamos a la ofensiva. Me atrevería a decir que si no estás haciendo absolutamente nada, podrías estar ahora rascándote la cabeza y preguntándote, ¿pero de qué está hablando MacArthur? Pero si estás involucrado en la batalla, entiendes lo que significa estar o tener que resistir el ataque que viene cuando haces incursiones en la oscuridad. Bueno, dicho esto, ya tenemos una pequeña idea de lo que estamos hablando en general. La próxima vez iremos a los detalles y veremos los dos primeros elementos de la armadura: el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Amén.